empacando lo mejor antes de salir. Si usted puso atención a la lectura, hermanos, que acabamos de hacer, se dará cuenta que de alguna manera el apóstol Pedro se está despidiendo de los hermanos. Ya el apóstol a estas instancias, a estas alturas, ya es un anciano que le pesa, verdad, el cansancio físico. Cree haber llegado hasta culminar el propósito de Dios, y él lo dice aquí estableciéndolo: así me lo ha declarado el Señor, que en breve partiré y estoy listo, dice en pocas palabras, pero no me iré sin antes decirle a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, qué es lo que usted también necesita empacar para ese día en que tiene que partir, el día en que marcharemos. Miren, hermanos, la vida cristiana es lo más hermoso que podemos disfrutar en nuestro existir. Y con ella, con esta vida cristiana que nos ha otorgado el Señor, vienen las más grandes e inigualables bendiciones que podamos, hermanos, gozar. La fe en Jesucristo nos hace partícipes también de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Es decir, desde ahora ya gozamos de aquella ciudadanía celestial. El Espíritu Santo entró en nuestras vidas en ese momento que nacimos de nuevo, pero aún dice, hay muchas cosas más, dice el apóstol Pedro, que hacen falta en nuestra vida cristiana, para que ésta sea por completo un deleite y que tengamos un verdadero futuro glorioso. Pedro no duda en empacar para nosotros, hermanos, lo mejor para un viaje, para este viaje. En su experiencia, yo sé, como en la propia, cada vez que hace su servidor un viaje, ¿qué es lo primero que hago? Pienso en las cosas que necesito para emprender ese viaje. Y no lo crea, pero yo desde meses antes me preparo. Y ahí estoy. Hago una lista, a veces consciente o inconscientemente, hermanos, pero tengo mi lista. Y debo hacer esto antes de ir. Y debo checar la camioneta. Y debo llevar esto. Mis herramientas que debo empacar son estas. La ropa que voy a llevar también es esta. Y el dinero. Y lo llevo clasificado, hermano. No lo creerá. Una vez se sorprendió mi suegro cuando vio, no sé dónde se encontró esa libreta, pero oigan, ustedes, dice, hasta tienen en qué van a gastar, cuánto van a gastar en comida, cuánto van a gastar en hoteles, cuánto van a gastar en gasolina. Sí, está todo. ¿Hasta cuánto le van a dar a los muchachos? Sí, está todo. Cada vez que hacemos un viaje tenemos que prepararnos. Y tienes que llevar las cosas esenciales. Aunque sea un viaje a corta distancia. Su servidor pues va a regar un huerto, ¿sí? Que tenemos que próximamente espero llevarlos a ustedes, porque allí queremos hacer el campamento y será hermoso. Pero cuando voy, aunque voy a ese pequeño terreno, llevo mis preparativos, mi sombrero para el sol. Pastor, no le sirve de nada porque se está poniendo cada vez más moreno, ¿verdad? Yo sé, pero llevo mi paraguas. Una paraguas que cuando trabajo lo planto ahí y tengo de perdida sombra. Llevo mi hielera, no lo creerá, pero llevo mi hielera, con hielo, por supuesto. Y llevo ahí aguas frescas, unos jugos y refresco. Y llevo también, mi silla plegable, porque a veces tengo tiempo de solaz. También llevo a veces mi perrillo, hermano, no es mío, pero bueno, tengo que cargar con él. Él lo llevo, el guardián, y ahí va feliz conmigo. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas llevo? Las herramientas con las que tengo que trabajar son precisas, tengo que llevarla. Y por supuesto, ¿verdad? Agua para las plantas. Debo llevar agua para las plantas. Y tengo que subir a mi camioneta las cosas necesarias. Pedro está diciendo lo mismo. De esta misma manera, nos está enseñando cómo debemos empacar. Y está empacando para nosotros las cosas necesarias. Primero, en primer lugar, cosas preciosas que recibimos deben estar continuamente en tu vida. Una fe preciosa, así lo dice el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la mía, dice. Es decir, estoy escribiendo esta carta a aquellos que han alcanzado una fe en Jesucristo igualmente de hermosa que la que yo tengo. Si algo debemos asegurarnos que esté en nuestro bagaje, en nuestro equipaje, debe ser una fe preciosa. Nuestra vida cristiana empezó por fe. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fuera de la fe no hay salvación, ¿sí? Porque por ellas se entra al cielo y no por obras, dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, hermanos, y por ella tenemos entrada al reino de Dios. Por eso no es de sorprender, hermanos, que Pedro le llame fe preciosa, hermosa fe. Y esta debe estar en cada uno de los que habrán de pretender estar en el cielo. Porque si no hay fe, imposible entrar allá. Si no existe esta fe preciosa, no tienes el ticket de entrada al reino de Dios. En segundo lugar, gracia y paz, dice el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra cosa que debemos de llevar en nuestro equipaje: gracia y paz, siempre abundantes. Estamos en un mundo, hermanos, que vive en una constante búsqueda de paz, y no la halla. Gente preocupada en un mundo agitado, y solo lo que encuentran son falsificaciones de paz. Isaías 57, 21. ¿Qué dice Isaías 57, 21? Léanlo. Si usted lo encontró antes que yo, adelante. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Sin embargo, para el pueblo de Dios, sin embargo, para sus hijos, aquellos que han creído en Él, Dios ha prometido paz y gracia multiplicadas, abundante. Continuar en el pecado impide que encontremos paz. No puedo yo admitir ni creer que alguien que esté en pecado pueda tener paz. Y usted también lo va a probar. Si usted peca, si usted falla, no hay paz en su mente y en su corazón. No hay paz en su conciencia. No hay paz ni tranquilidad en su entorno. El que roba no tendrá paz. El que falla a su matrimonio o a su familia, la paz le envuelve, le consume. El que infringe la ley no descansará. La Biblia dice: el impío huye sin que lo persiga nadie. Y dense cuenta de aquel que hace maldad. Yo recuerdo todavía el día, nos reuníamos acá en los locales, ¿verdad? Primeros. Ahí era el templo antes. Y un día, como cualquier otro domingo, entró una señora. Todos pensamos en una visitante, bien. Pero de repente se llevó una bolsa. Y una de las hermanas: mi bolsa aquí estaba. Y mi bolsa. Y mi... Y todos empezaron: pues, ¿cómo? Y de repente vimos a una señora que se enfilaba hacia allá, hacia la explanada. La Biblia dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. Ella misma no se controlaba e iba huyendo, se le notaba a leguas. Y un hermano dijo: aquella señora se ve sospechosa. Y entonces todos pusimos la mirada en ella, y ella vio que la descubrimos, y entonces apresuró el paso. Más sospechoso se hizo su paso. ¿Qué hizo? Descendió rápido las escalinatas y le siguieron unos jóvenes, y más rápido cruzó allá, y iba desesperada, hermano, no sabía qué hacer, y corrió, empezó a correr. Y entonces los jóvenes empezaron a correr y le empezaron a gritar: oiga, señora. Y se metió a una casa ahí donde está un Oxxo. Había una casa, ya no. Se metió ahí.
pero se metió por la parte de atrás de la vía del tren. Pues los jóvenes le siguieron. Entró la señora a la casa donde había una familia comiendo y de repente la familia, ¿qué? ¿Y usted qué? Ay, no, nada. Nomás, ¿dónde está la salida? Por acá está la salida. Y dejó la bolsa ahí. Y pidió un taxi y se fue. El que obra mal, el que actúa mal, sus pasos lo delatan. Su vida va diciendo que no tiene paz. No descansará. Así el que mata, el que anda en camino de iniquidad, no duerme tranquilo. Mi Señor es el príncipe de la paz. Y cuando se está en Cristo, hay verdadera paz en un corazón. Quizás no esté lleno tu despensa de comida, pero hay paz. Quizás se asoma la enfermedad en tu hogar, pero ¿sabes qué? Con Cristo hay paz. Quizás te rodean los que buscan hacerte mal, pero ¿sabes qué? Estás en Cristo y tienes paz. El mundo puede estremecerse o caerse, pero tú estás seguro porque tu alma está anclada en Jesucristo, que es el príncipe de paz. Y por siempre lo será. Él es nuestra paz. El Salmo 4:8. Vean qué consolador es esa palabra. Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré. Y asimismo, ¿qué dice? Dormiré. ¿Por qué? Deme la razón por qué el salmista se duerme en paz, se acuesta en paz y asimismo duerme tranquilamente como un bebé. ¿Por qué? Porque solamente tú, Señor, solamente tú puedes imprimir a este ser agitado la paz que necesita en un mundo tan conflictivo, tan lleno de maldad. Solamente tú eres la paz. Empáquenlo en su viaje, peregrinos. ¿Qué otras cosas? Sus preciosas y grandísimas promesas. Verso 4, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas. Qué bonito que lo ponga así el apóstol Pedro. No parece aquel apóstol rudo, ¿verdad? Que le cortó la oreja a Malco. No parece ese Pedro, ¿verdad? Tan impulsivo. Vean cómo lo dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que desde ahora, desde hoy, desde el día en que aceptaste a Jesucristo, tú puedes empezar a gozar de la ciudadanía celestial, de la investidura divina, cuando andas en sus promesas. Cuántas ricas y maravillosas promesas, preciosas y grandísimas, como lo dice el apóstol Pedro, promesas Dios nos ha otorgado. Son preciosas por quien las dijo Dios. Y son preciosas ¿por qué? Porque son ciertas. Mi Dios, desde que Él creó el universo, no ha faltado, se los he dicho, a ninguna de sus promesas, ni está en sus planes que faltara ninguna. Él es un cumplidor de promesas y las ha llevado a cabo todas. Y las seguirá llevando hasta el fin. Son preciosas y grandísimas porque nos dan la victoria y porque son eternas. No las carcome el tiempo, no las carcome, hermanos, el hollín y el mojo de nuestra tierra. Son eternas y son para nosotros. Note que toda nuestra vida está basada en las promesas del Señor. Por eso es que siempre la debes tener presente en tu viaje. Siempre deben de estar en tu maleta. Caminar con tus promesas. Cuando yo voy al terreno debo llevar agua porque no voy a aguantar sin agua.
Cuando yo también viajo, debo echarle gasolina a mi auto, porque entonces no caminará más allá de donde le alcance. Debo prepararme. Y las promesas del Señor son el combustible, porque andamos en ellas. Noten muy bien, una promesa, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una bella promesa, con la que yo inicié el camino en el Señor Jesús. Me está diciendo que si tú crees en Él, no te perderás. Ya tienes vida eterna. Y entonces yo camino visualizando la vida eterna. Cada día se acerca más. Cada día se acerca más, porque las promesas la hacen ver cada vez más cercana. Otra promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú vienes a la casa de Dios confiando en esas promesas. Y voy a llevar a mi nieto, voy a llevar a mi hijo, porque confío plenamente en lo que Dios dice. Si yo camino en su sendero, mi casa será alcanzada. Pero quien no cree en las promesas de Dios tiene la vista corta, dice la Biblia. Camina a tientas, a ciegas. No ve claro. Primero a los Corintios 1:20, ¿qué dice? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué? Salud. Porque pese a lo que digan los estadistas, los científicos, la ciencia, el avance de la tecnología, la modernidad, todo es tan sencillo. Dios ya tiene todo establecido. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes acercarte al más sabio, al prominente sabio, y no alterará el curso que Dios ha establecido para tu vida y para este mundo. Es decir, toda nuestra vida gira en torno a sus promesas. ¿Hasta qué punto has valorado las preciosas promesas que Dios te ha dado? Los preciosos regalos que Dios te ha dado. Miren, dicen que allá en África, un grupo de turistas de repente llegó a una aldea a visitar a los nativos y ver sus costumbres y observar. Estaban en un safari y de repente vio a unos niños de la tribu jugando, y jugaban en la tierra y se aventaban cosas, unas piedras como canicas. Y les sorprendió a los turistas porque dice: mira, juegan a las canicas también aquí. Y de repente, ya poniendo más atención, los turistas se acercaron y: oye, ¿estás viendo lo que tienen los niños en sus manos? No, sí, son diamantes. ¿Qué hicieron estos hombres? Inmediatamente juntaron algo de dinero y se apropiaron de toda esa área. Y así fue como surgieron las conocidas minas de Kimberley en África, una de las más grandes minas de diamantes. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no sabemos lo que tenemos entre manos, y muchas veces jugamos con las grandes y bellísimas promesas que Dios nos ha dado. No les damos el valor que tienen. Aquellos niños no sabían, ni la aldea sabía con lo que estaban jugando sus hijos. Sin embargo, hubo personas que sí valoraron y apreciaron la bella joya. No suceda esto con nuestras promesas. Dios nos ha dado preciosas, dice el apóstol, y grandísimas
Su valor es incalculable para aquel que está más avisado, para aquel que en verdad busca tesoros, para aquel que quiere enriquecer su vida, para aquel que quiere que no le falte nada en el camino. Llévenla con vosotros, dice el apóstol Pedro. Sus preciosas y grandísimas promesas deben estar en tu equipaje siempre. En segundo lugar, la clave, hermanos, para pasar de una vida ociosa a una vida de fruto. Qué bonito, porque en el campamento fuimos retados, inspirados a ser héroes y heroínas. Me gustó el tema, y ese fue también el comentario de mucha gente. Qué bello tema. Y nos quedamos con ganas de más. Pero basta nada más saber lo que hicieron los grandes héroes y heroínas del pasado en el tiempo bíblico. ¿No puede hacer Dios en nuestro día grandes proezas y grandes obras como lo hizo en el pasado? ¿No puede usar actualmente a sus siervos y sus siervas de la actualidad y hacer maravillas? Por supuesto que sí. Entonces, el reto es, hagámoslo. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que Dios quiere. Él nos ha equipado, nos ha llamado, nos ha instruido. Ahora pon manos a la obra, ahora ponte en la brecha, ahora hazlo, porque tú y Dios son mayoría. La gran clave, hermanos, para pasar de la vida ociosa a una vida de fruto, aquí está. Del verso 5 al 8, léalo conmigo. Verso del 5 al 8 dice de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué? Ahí está. No habrá tiempo para la ociosidad, ni tiempo para que nadie se quede sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. ¡Qué bonito! Pedro nos está dando la clave. ¿Se acuerdan aquellos que malamente, ¿verdad? Aquellos que estuvimos en la secundaria, y venían los exámenes trimestrales. Y los exámenes eran para todo el estado. Y no sé por qué, ni quién. Pero de repente alguien sacaba un examen o la copia de uno de los exámenes y lo iban y lo resolvían, ¿verdad? Y ya estaba la clave, ¿no? Y luego traigo la clave. ¿Quién quiere la clave del examen? No, hombre, por la bola, ¿verdad? Que éramos más burritos. Échala para acá, por favor. No, yo no sé nada de física, no sé nada de matemáticas, échame la clave nomás. Y era a veces los exámenes de contestar, ¿verdad? Inciso A, B o C. No, hombre, hermanos, usted hubiera visto cómo proliferaba la clave. Malamente habida, malamente hurtada, deslealmente, ¿verdad? Distribuida. ¿Y qué hacíamos los estudiantes? No, hombre, pues no hay necesidad de estudiar, nomás llega A, B, A, C, y... No, hombre, cuando era la clave verdadera, el maestro enojado llegaba a la clase. No puede ser. No puede ser que hayan salido estas personas excelentes. Y nos ponía una maltratadona. Pero cuando la clave estaba mal, todos reprobados. El problema estaba desde allá, desde quién sacaba el examen y distribuía la clave deslealmente existente. Pues bien, no quiero que agarren malos ejemplos de eso. Lo que quiero es que
que sí vean la verdadera clave, hermanos, para pasar de una vida ociosa a una vida de fruto. De la fe, dice el apóstol Pedro, se derivan estas cosas. Todo empieza por la fe. Y todos los que tenemos fe, le deberá seguir la virtud. ¿Y qué es virtud? Una buena conducta, un buen testimonio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y luego que venga el testimonio, luego que añadas virtud, añádele también conocimiento. El conocimiento de las Escrituras nos guarda, hermanos, del pecado y conocemos más al Señor. Por eso vemos tanta desviación. Por eso vemos tanto, hermanos, extravío, porque no conocen la Biblia. Y alguien me dijo, no, pastor, sí la conocen. No. El que se aprendan algunos versos de memoria no quiere decir que conozca la Biblia. Si conocieran la Biblia, si conocieran la Escritura, se parecieran a Jesús y harían lo que Jesús manda. Y nadie diría nada. Porque el que no hace lo correcto es que no conoce la Escritura, hermanos. Por eso añádale a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Cuanto más sabemos de Jesús, más nos parecemos, más nos asemejamos a Él. El dominio propio, hermanos, nos hace vencer sobre nuestros impulsos. El Espíritu Santo es entonces el que rige la vida y no la carne. Eso es dominio propio. El Espíritu Santo guiando una vida y no la carne. La carne, como dice mi abuela, la cabra tira al monte. La carne tira al monte. Pero el Espíritu, dice el apóstol Pablo, el Espíritu ansía revestirse de las cosas celestiales. Añora con gemidos indecibles, anhela a Dios. Y después de que tengáis dominio propio, paciencia. Y esto es saber esperar, saber que Cristo tiene el control. No somos desesperados, no somos sacudidos o impacientes, porque la paz de Cristo está en nuestro corazón. Eso es paciencia. Y piedad. Buenos, sean misericordiosos. Y a la piedad le sigue el afecto fraternal, vernos como hermanos. Y luego amor. He decidido amarte como Cristo me amó. ¿Qué atributos y bendiciones, hermanos, se obtienen al añadir a nuestra fe tales cosas? ¿Qué atributos y bendiciones se obtienen cuando estamos añadiendo a nuestra fe todas estas listas, esta clave de cosas que ha puesto el apóstol Pedro para nosotros? Pues ahí van los resultados. Llevas mucho fruto y tu fruto permanece. Ahí va otro resultado. Se disfruta una vida abundante porque estás siguiendo la clave. ¿Qué más? Se cumple el potencial de tu propósito por el cual Dios te llamó. ¿Qué otra bendición? ¿Qué otro atributo? No estarás de flojo, no estarás de ocioso. Y en mente ociosa, no falta telaraña, hermanos. Pónganse a trabajar, porque un ocioso no trae buen consejo. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Y dejarás de sufrir de vista corta, dice la Biblia, o de ceguera espiritual, así le llama el apóstol Pedro. Vean el verso 9, ¿sí? Pero el que no tiene estas cosas, las que acabamos de repetir, el que no tiene la clave, ¿qué dice? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, todavía no le ha caído el 20, todavía no entiende que se tiene que parecer cada día más a Jesús. Todavía no entiende que tiene que agarrar la forma de Cristo. Todavía no entiende que tiene que obedecerle en todo. ¿Y qué otro beneficio más? Dice el verso 10. No caerá jamás. ¿Qué dice el Salmo 1?
¿Qué dice el Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará. Así es el justo. Pero no son así los malos. Los malos, dice la Biblia en el Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, nadie se acordará de ellos, ni se levantarán en el día del juicio, porque ya están condenados. ¿Sí? No caerá jamás el que sigue estas cosas. Y esto me encanta, lo que sigue me encanta, porque es un beneficio realmente grande. Está en el verso 10. ¿Sí? No, en el 11. Léanlo ustedes, el 11. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, en voz alta. Porque de esta... Lo había leído tantas veces, lo he leído muchas veces, pero cuando me pongo a analizarlo plenamente lo que está diciendo, encuentro que es maravilloso y que hay una gran diferencia entre una entrada amplia y espaciosa a una entrada apretada y con vergüenza. Miren, lo ejemplificaré de esta manera. Yo estaba en la prepa, como todo estudiante, bajaba a la esquina de mi casa para esperar el camión e ir a la escuela con mis libros. Todo un estudiante despistado, ¿no? Que se recarga el poste. Y en eso estaba, cuando de repente una camioneta se estaciona. Pobre de que se ría, no quiero ver que nadie se ría ni se burle, ¿no? Se estaciona una camioneta ahí en la acera. ¡Vámonos! ¡Ah, claro! Ahí voy, permítame. Y aquí me voy a bajar. Le subí a la camioneta en una pick-up. Y los señores de la cabina voltearon hacia atrás. ¿Qué? ¿Quién se subió? Dice el señor. Y la señora, que era mi vecina, se subió, Manri. Ay, yo escuché esas palabras, no era para mí la invitación. ¿Qué? ¿Quién se subió? Manri, el hijo de Virginia, el vecino de enfrente. Ay, trágame tierra, no era para mí. Y abrieron la puertita, ya ven que la pick-up tiene una puertita, unas ventanitas, y la abrieron. Pero ya me doy cuenta que la invitación era para una enfermera que estaba atrás de mí. Atrás de mí, era amiga de su hija que era enfermera. Y a ella le habían extendido la invitación, pero yo estaba trepado en la camioneta. Señor, y atrás ya abrieron la ventana y me dijeron: ¿a dónde van, Manri, tú? ¿A dónde van ustedes? Pues nosotros vamos al Seguro Social. Para allá voy, también. Pues, ¿qué le voy a decir, hermano? No, voy para el centro, no me hacen el favor de llevarme. No, hermano, yo quería morirme ahí. Trágame, Señor, bájame de aquí. ¿Yo cómo me bajo? Me he encaramado donde no me han invitado. Y me fui hasta el Seguro, hermanos, calladito, iba como corderito. Llegó al Seguro. ¿Aquí te bajamos? Sí, aquí. Muy lejos de donde iba. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre ser invitado a treparme en una camioneta? Entre ser invitado a comer e ir de golletero. Oh, ya están saliendo algunos, ¿verdad? Se están destapando. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Miren, porque un día llegaremos ante la presencia de nuestro Señor. Y dice el apóstol Pedro: porque de esta manera, si ustedes son así, se os otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al decirme eso el apóstol Pedro, quiere decir que también hay la otra contraparte. Es decir, que hay una gran diferencia en que se nos abra amplio y espacioso, a otra que nos presentemos con la cara caída y llena de vergüenza ante Dios. Porque pude hacer cosas, porque pude ser mejor,
porque pude honrar su nombre y no lo hice. Estoy obteniendo la salvación por purita gracia. De panzazo entré al cielo y no merezco la gracia de mi Salvador. Y habrá muchos crujires y muchas lágrimas, pero también habrá muchos avergonzados y muchos que diremos: ¿por qué no? Discúlpame, Señor, ¿por qué no lo entregué todo? Por tanto, demuestren que pueden ser contados entre los que Dios ha llamado y escogido. El fruto se deriva de una vida rendida a Cristo. ¿Hasta qué grado llevas fruto tú? ¿Hasta qué grado lleva fruto? Para que el Señor Jesús, cuando te vea, sonría. Dijo una nietecita, se había muerto su abuelito, y estando en el velorio con su papá, la nietecita de 4 o 5 años le dijo a su papá: papi, sí, dime, el Señor Jesús debió haber sonreído cuando llegó mi abuelito, ¿verdad? Sí, hija. El Señor Jesús de seguro sonrió al entrar el abuelo en el reino de Dios. Estamos seguros de que también tú sonreirás y el Señor sonreirá al encontrarse, o más bien te quedarás: qué bárbaro, ¿por qué no lo advertí? ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no di más? Por último, una salida triunfal. Los versos 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, es decir, aquí en la tierra, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia este breve tiempo que tengo aquí en la tierra, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de las cosas que les estoy diciendo. Qué bonito. Yo iba a la misión de La Poma, iba a unos pueblos más allá, al Rincón de los Monzón. Yo iba para apoyar a mi hermano Romero, que era el misionero, y mi hermana María de los Ángeles, que eran los pastores y misioneros de La Poma, y yo respaldaba el día jueves a esos pueblos que ellos pues no podían llegar, pero yo iba y reforzaba eso. Y todos los jueves en la mediodía salía, y algunos me acompañaban. Pues una vez una hermana de las mayores de la iglesia me dijo: hermano pastor, quiero acompañarlo a la misión. ¿De veras quiero acompañarlo? La hermana ya tenía 10 años con un problema de cáncer estomacal. Por 9 años cargaba su bolsa, sí, con su catete, donde ella desechaba. Y tenía que hacer siempre sus curaciones, su limpieza. Estaba en esa situación. Pero se me acercó y me dijo: yo quiero ir a la misión. ¿De veras quiere ir, hermana? Sí. Bueno, yo haré entonces un sacrificio. Voy a su casa y también la llevaré. Aunque vengamos muy noche de allá, la llevo hasta su casa. Pero me da mucho gusto que usted quiera ir. Bien. Y me acompañó varios jueves, la hermana mayor. Uno de esos días que andábamos en la oscuridad de la noche y atravesando los caminos llenos de monte de la sierra de Badiraguato, me dijo: pastor, ¿qué me recomienda hacer? Porque yo ya estoy a punto de partir. Yo la volteé a ver con compasión, sabiendo lo que me estaba diciendo. Porque sabe que yo ya siento que cualquier día Dios ya me llama. ¿Cuáles son sus últimas palabras, pastor? Bueno, hermana, ha hecho bien.
ahora que la presencia del Señor está cada día más cerca y que usted está por partir, délo todo, como lo está haciendo. Qué bueno, y la felicito por usted anotarse a venir. Mire, los jóvenes no vienen, pero usted, porque sabe que se acerca cada día el día del encuentro con su Señor y está echando toda la carne al asador. ¡Qué maravilloso! Derrámese y entréguese a Él, porque está próxima a verlo. Denle todo. Sí, pastor, es lo que procuro, y usted me ve ahí el domingo y estoy predicándole a mis hijos con todo ahínco, y ¿sabe qué? Y si no, no me diga más. Sé que está valorando este momento de partida. Y no deje problemas. No. Y hasta hablamos del testamento. Era el mes del testamento. Mira ahí el mes del testamento. Arregle todo con sus hijos. Sí, estoy arreglando todo. Bien. Arregle todo antes de partir. Y así lo hizo. Los últimos domingos no pudo ir a la iglesia, pero el pastor fue a su casa. Le caí el lunes a leerle los pasajes del sermón. Le decía, le traigo el sermón. Y cantábamos ella y yo himnos de su himnario, que era también el mío, el verde. Me escucharon muchas veces sus hijas. Y su hija María en el sepelio dio testimonio. Ella no sabía que el pastor cantaba con su mamá. Pero así se despidió la hermana de esta tierra. Dice el apóstol Pedro que no dejará de recordárselos mientras respire aquí en la tierra a sus hermanos. Aunque ya lo saben, yo no dejaré de repetírselos mientras tenga vida, lo que tienen que procurar hacer antes de irse y cómo tienen que caminar de aquí al cielo. Mi deber, dice el apóstol Pedro, es despertarles siempre. No se me duerma nadie. Contemplen el bello pasaje que hay de aquí al cielo, porque el viaje es maravilloso, es para disfrutarlo, gozarlo, hermanos. No es ningún viaje de tormento, no es ningún viaje de condenación. Es un viaje que ha iniciado desde que acepté a Jesucristo en mi corazón, y la vida ha empezado para mí, y la gozo como nadie, hermanos, porque Cristo es suficiente en todo mi ser. No hay problema, hermanos, que opaque mi felicidad. No hay dificultad. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El tiempo apremia y debemos pronto partir, dice, dejarlo todo. Debo estar seguro y confiado de haber plasmado una huella en todos. Después de que dejes aquí la tierra, lo más importante es haber dejado huella. Semillas que beneficien a la siguiente generación. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Para que tus hijos caminen después de ti por esa senda. ¿Qué has hecho para que otra gente tenga esperanza? ¿Qué has hecho para que aquel día los ángeles estén haciendo un vallado y se te dé amplia y espaciosa entrada en el reino de Dios? Se ha acercado una buena y fiel sierva de Dios. Dadle la bienvenida. Se ha acercado un buen y fiel siervo de Dios. En lo poco fue fiel, pónganlo en lo mucho. A mí me impacta una película y no me canso de verla porque es de la vida real. Se llama La lista de Schindler, que habla de la época difícil del Holocausto, de la matanza de los judíos en manos de los nazis. El personaje Schindler era un miembro del partido nazi, y como miembro del partido nazi, al principio estaba de acuerdo, pero después que vio los maltratos
y la matanza, él ya no estuvo de acuerdo. Y de alguna manera quiso sacar provecho y dijo, muy bien, voy a ayudar a algunos judíos a salvarse un poco, pero les cobraré. Y se enriqueció un poco con ocultar a los judíos en sus fábricas y darles empleo, y argumentando que los ocupaban para hacer armas. Pero en ese afán de ganar y de salvar, le ganó su corazón y su compasión, y llegó a amar a los judíos al grado de perder su fortuna. Perdió su negocio, su fábrica. Ya no eran fábrica de nada, pero lo que sí eran un refugio para judíos. Y empezó a vender todo para comprar a más judíos y ocultarlos en una fábrica fantasma. Y compraba niños. Y empezó a agotarse todos sus ahorros, su dinero. Pero cuando ya la guerra llegó a su fin y se rindió Hitler y empezaron entonces los nazis a huir, él llegó un momento a decirle a los judíos, me tengo que ir porque ustedes saben, soy un alemán y soy nazi, fui del partido nazi. No, quédese con nosotros, nosotros hablaremos por usted. Usted nos salvó, usted puso su vida por nosotros, usted nos dio refugio, usted nos alimentó, nos sostuvo, usted salvó un grupo, un remanente de judíos. Usted no tiene por qué huir. Tal vez ustedes eso lo saben, pero el mundo no lo sabe. Tengo que huir como todos los alemanes. Y había guardado un carro, un Rolls Royce, y ya que se iba a subir al Rolls Royce, se regresó y les dijo, perdónenme. No tienes por qué pedirnos perdón, has hecho lo correcto, nos salvaste, nos diste vida. No, perdónenme porque pude haber vendido ese auto y pude haber comprado, me hubieran dado 10 judíos más, 10 judíos por mi auto, pero lo guardé para este día. Y empezó a llorar y le dijo, perdónenme porque he guardado mi anillo de oro. Tal vez me hubieran dado 2 niños por esto. 2 niños más. Y todos los judíos lo abrazaron. Y le dijeron, estamos agradecidos. Y el mundo sabrá lo que hiciste. Ve en paz. Se fue el hombre. Y ciertamente, hermanos, la historia dice que lo agarraron allá, lo apresaron. Pero este remanente de judíos supo y fueron hasta donde él estaba y abogaron por él. Déjenlo, él es nuestro Salvador. ¿Y saben qué? No nomás eso, lo llevaremos con nosotros a Israel y allá vivirá el resto de su vida en medio de nosotros. Ahora nosotros le sustentaremos. Y allí murió. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque un día también nosotros partiremos. Y hay una gran diferencia en que se abra amplia y espaciosa entrada en el reino de los cielos para ustedes. A una vida que por puritita gracia que no la merecía y no tendrá valor ni para ver de frente a su Señor Jesús. Pero aún así, Jesús le habrá salvado. Aprendamos lo que dice Pedro, es ahora mientras estamos aquí. Las cosas que hay que poner en nuestro equipaje y deben de estar siempre en nuestra maleta, porque esas te salvarán. La fe y toda la lista,
porque esos dirán qué tipo de pasajero eres y entrarás. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano.